¿Estás preparado para conocer datos sorprendentes acerca de las plantas? Estos seres vivos son maravillosos, llenos de curiosidades y secretos fascinantes. Asegúrate de no perderte algunos hechos increíbles que de seguro desconocías, así que, vamos a comenzar. ¿Sabías cuál es la planta más costosa del planeta? El bonsái más caro del mundo fue puesto a la venta y subastado en Japón por un precio de $2,5 millones. Se trata de un maravilloso ejemplar de enebro, Juniperus chilensis, con una antigüedad de 250 años, que fue exhibido en 1954. Sorprendentemente, esta no es la planta más costosa del mundo. Existe desde 2009 una variedad llamada Juliet Rose, creada por el horticultor británico David Austin, quien invirtió 15 años en su desarrollo, y finalmente esta hermosa rosa fue subastada en $15 millones. Tiene una perfecta y hermosa forma, con más de 90 pétalos perfectamente distribuidos en tan solo 10 centímetros de diámetro, y su color melocotón, que no es nada fácil encontrar en la naturaleza. ¿Sabías que las trufas son uno de los alimentos más codiciados del mundo? Su escasez y dificultad para cultivarlas hacen que los chefs de todo el mundo estén dispuestos a pagar precios exorbitantes por ellas, hasta $1,000 el kilo si hablamos de la trufa negra, y entre $2,000 y $4,000 el kilo si es blanca. Incluso en 2014, la trufa blanca más grande del mundo de un poco más de 1.800 gramos, se vendió en una subasta por $64,000. Se utilizan en la cocina como condimento para añadir sabor y aroma a los platos, ralladas y luego mezcladas con otros alimentos, como queso, aceite, cremas, sopas, platos especiales, etc. Estos exquisitos hongos subterráneos que crecen en los bosques de Europa, Asia y América del Norte, se cosechan a mano, son muy delicados y se deterioran rápidamente, lo que significa que deben ser recolectados y enviados inmediatamente, aumentando los costos de transporte y almacenamiento. Antes de seguir es importante mencionar que estamos hablando de hechos aleatorios sobre plantas. Si desean profundizar sobre algún tema en específico, dejadlo en los comentarios y hablaremos de ello en próximos videos. Ahora sí vamos a continuar. ¿Sabías que las flores usan sus encantos para atraer los insectos polinizadores? Las flores usan una combinación de colores, aromas y formas. Esto es conocido como señalización floral. Los colores a menudo varían de una especie de flor a otra. El blanco, amarillo y rojo son los colores más comunes para atraerlos, ofreciéndoles fuentes seguras de alimentos. Las flores también emiten un aroma muy específico que las hace irresistibles a ciertas especies de insectos. Estos aromas pueden variar desde dulce hasta fuerte y desagradable. También tienen formas únicas para ayudar a los insectos a localizar la fuente de néctar más fácilmente. Algunas flores evolucionan para que únicamente ciertas especies disfruten su delicioso néctar. Mientras se alimentan de la flor, se les pega el polen, que luego esparcen por donde pasan. Algunas flores también usan movimiento, señales químicas, vibraciones, incluso luz ultravioleta para atraer a los insectos polinizadores. ¿Sabías que las plantas tienen varios sistemas de comunicación? Las plantas se comunican a través del sonido. Esto se debe a que las plantas producen vibraciones a través de sus raíces y tallos, que pueden ser detectadas por otras plantas. Estas vibraciones pueden servir para advertir a las plantas de la presencia de depredadores, para compartir información sobre los nutrientes disponibles en el suelo y para varias cosas más. También se comunican a través de la química. Las plantas producen y liberan compuestos químicos específicos. Estos compuestos químicos pueden servir para advertir a las plantas de la presencia de depredadores, para atraer a los polinizadores, para compartir nutrientes y para muchas otras cosas. A través de la luz también se comunican. Esto se debe a que las plantas producen y emiten luz ultravioleta, que puede ser detectada por otras plantas. Esta luz ultravioleta puede servir para advertir a las plantas de la presencia de depredadores, para compartir información sobre los nutrientes disponibles en el suelo y para otras cosas más. ¿Sabías que existen frutas muy venenosas y otras que aunque sean buenas no son para todos? Como la carambola amarilla. Se ve hermosa y sabe bien, pero los pacientes con enfermedad renal crónica deben extremar la precaución al consumirla. Incluso una pequeña cantidad de 100 mililitros puede resultar tóxica para personas con este tipo de enfermedad, ya que la fruta contiene una neurotoxina que puede provocar reacciones negativas en el cerebro y los nervios, además de que los riñones enfermos no pueden filtrarla fácilmente. Si se produce una intoxicación, los síntomas incluyen hipo persistente, confusión mental, debilidad, vómitos e inquietud psicomotora. Por lo tanto, es recomendable que los pacientes con enfermedad renal crónica eviten el consumo de carambola amarilla, ya que en casos agudos solo la hemodiálisis puede salvar al paciente. Cuidado con la manzanilla de la muerte. Esta fruta nativa del Caribe y México parece deliciosa y se dice que es dulce, pero puede ser fatal. Comer sus frutos puede causar ulceración oral, edema severo y dolor cervical.
La savia blanca también puede causar ampollas, quemaduras e inflamación. Incluso el humo de la quema de este árbol puede ser muy irritante para los ojos. Hasta refugiarse bajo este árbol cuando llueve puede ser mala idea, ya que el agua diluye el formol que se encuentra en el árbol. Esto es un poderoso irritante que causa quemaduras e irritación al entrar en contacto con la piel. También el árbol de uso europeo. No importa lo hermoso que se vea este árbol, no intente morder su fruto. La fruta y el árbol tienen un efecto laxante, y su consumo excesivo provocaría un dolor de estómago extremo. Asegúrese de no comer más de 3 semillas para evitar efectos no deseados. Los síntomas de la intoxicación por árbol del uso son diarrea y náuseas. ¿Sabías que existen algunas frutas que son consideradas las más caras del mundo? Las uvas Ruby Roman de Japón son tan grandes como una pelota de ping pong y con un color rojo intenso, lo que hace que un solo racimo se venda por hasta $4,000. Otra de las frutas más caras que existen es la sandía Densuke, que no se produce más de 10,000 ejemplares al año, y se ha vendido hasta por $6,000. Increíblemente no son las frutas más caras. El melón Yubari King se cultiva en la ciudad de Yubari, en Hokkaido. Además suele ser regalado en pares para el Festival de los Fantasmas, siendo cada pareja incluso vendida por precios tan elevados como $10,000. Incluso, el récord mundial de la fruta más cara comprada por alguien es de este tipo de melón. En 2014, un par de Yubari King se vendió en una subasta en el mercado de frutas de Sapporo, Japón, por una increíble cantidad de 2,5 millones de yenes, aproximadamente $24,000. Una cifra que despierta la curiosidad de todos, al tratarse de una fruta. ¿Sabías que las plantas no causan mala suerte? Al contrario, nos ofrecen muchos beneficios para la salud. Los mitos acerca de las plantas no tienen fundamento. Hay algunos mitos populares que afirman que son malas para la salud o que causan mala suerte. Generalmente están basados en la superstición o en la ignorancia, y estas son algunas de las razones por las que las plantas no tienen nada que ver con la mala suerte. En primer lugar, nos ofrecen una variedad de beneficios para la salud. Estos incluyen el aumento de la oxigenación del cuerpo, la reducción del estrés, el aumento de la energía, la mejora de la digestión y mucho más. En segundo lugar, tienen un impacto positivo en el medio ambiente. Ayudan a purificar el aire, reducen la contaminación y ayudan a mantener el equilibrio ecológico. Uno de los mitos más hablados de las plantas es que si duermes con una planta en la habitación ella te roba el oxígeno, y que te puedes quedar sin aire. Esto es totalmente falso. Las plantas purifican el aire, unas mejor que otras. Es más, según un estudio que se realizó a finales de los años 80 por la NASA, determinó cuáles son las mejores plantas para limpiar el aire en espacios cerrados. Por tu bienestar y el de tu familia, asegúrate de tener por lo menos una de las siguientes 4 plantas en casa. Lirio de la Paz. Absorbe los 5 contaminantes presentes en el aire analizados por el informe de la NASA. Jores. Es eficaz para absorber formaldehído, xileno y benceno. Lengua de suegra. Buena para eliminar benceno, xileno y tolueno, tricloroetileno y formaldehído. Bambú. Se encarga de eliminar del aire el formaldehído, el xileno y el amoníaco.